La esposa sospechaba de su marido y decidió grabar su coche, pero lo que escuchó la paralizó. Lucía se sentó al borde de la cama, en la oscuridad del dormitorio, mirando hacia la puerta entreabierta. Podía escuchar los pasos de Martín por la casa, lentos y pesados, como si cada uno de ellos llevara un secreto que se negaba a revelar. Hacía meses que algo en su relación se había roto en silencio, sin gritos ni peleas, solo con ese tipo de distancia que crece poco a poco, hasta que un día se vuelve imposible de ignorar. Al principio pensó que era solo el estrés del trabajo, una mala racha pasajera. Pero los cambios en Martín se habían vuelto demasiado evidentes. Llegaba tarde sin explicaciones claras, inventaba compromisos de última hora y, cuando ella le preguntaba algo, su respuesta era siempre la misma. No hagas preguntas, Lucía, estoy cansado. Esa noche no fue diferente. Martín salió de casa apurado, diciendo que tenía una reunión urgente, pero no llevaba su laptop ni papeles. Solo su teléfono y esa expresión irritada en el rostro, como si cada palabra de ella fuera una molestia. La puerta principal se cerró con un golpe seco, dejándola sola en el silencio pesado de la casa. Lucía suspiró, sintiendo cómo la angustia comenzaba a instalarse en su pecho. No era solo la sospecha de una infidelidad lo que la atormentaba, sino algo mucho más oscuro. Había algo en la forma en que él la miraba, en cómo esquivaba su contacto, que le daba escalofríos. Cada día se convencía más de que Martín ocultaba algo grande, algo que no tenía que ver solo con otra mujer. Se levantó del borde de la cama y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la calle proyectaban sombras alargadas sobre el jardín delantero. La noche era fría y tranquila, pero su mente era un torbellino. Miró el teléfono sobre la mesita de noche, tentada a llamarlo, pero sabía que no obtendría nada más que excusas. Estaba sola en esto, y si quería respuestas, tendría que encontrarlas por sí misma. La idea de espiar a Martín le había rondado la cabeza durante semanas, pero hasta esa noche no se había atrevido a hacerlo. Sentía que cruzar esa línea la llevaría a un punto sin retorno. Sin embargo, cada vez que lo pensaba, la voz insistente de su intuición la empujaba más hacia el abismo. Algo está mal. Algo grave, repetía una y otra vez dentro de su cabeza, como una alarma imposible de apagar. Fue entonces cuando tomó la decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, esperando que la verdad cayera del cielo. Se acercó al armario, sacó una pequeña grabadora que había comprado días atrás y se la metió en el bolsillo. Sus manos temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Esa era la única forma de saber qué estaba pasando. Si Martín estaba jugando sucio, ella lo descubriría. Con pasos ligeros, salió de la habitación y bajó las escaleras hacia el garaje. El silencio era su aliado, y cada pequeño sonido la hacía contener la respiración, temiendo que Martín pudiera regresar en cualquier momento. Al llegar al coche, abrió la puerta del conductor y, con los dedos temblorosos, colocó la grabadora bajo el asiento. La escondió bien, asegurándose de que quedara invisible a simple vista. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero había algo casi liberador en ese momento, la sensación de que, por primera vez en meses, estaba tomando el control. De regreso en la casa, se recostó en la cama con los ojos fijos en el techo. El sonido del reloj de pared marcaba los segundos con una precisión casi cruel, y cada tic-tac parecía subrayar la incertidumbre que la consumía por dentro. No sabía cuánto tiempo más podría soportar aquella tensión, pero esa noche se prometió a sí misma que no se rendiría. La verdad estaba ahí afuera, escondida en algún rincón, y ella la encontraría, sin importar el precio. Esa misma madrugada, Martín volvió a casa sin dar explicaciones. Lucía escuchó sus pasos arrastrándose por el pasillo y fingió estar dormida. Sintió el peso del colchón hundirse cuando él se recostó a su lado, y por un momento, el aroma de su perfume familiar la llenó de nostalgia. Ese era el hombre al que había amado con toda su alma, el hombre con el que había construido una vida. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? Martín se quedó inmóvil a su lado,
respirando lento y profundo, como si no llevara consigo el peso de ninguna culpa. Pero Lucía sabía que la traición no siempre se refleja en el rostro. A veces, las peores mentiras son las que se ocultan detrás de una sonrisa familiar. A la mañana siguiente, cuando Martín salió nuevamente sin decir a dónde iba, Lucía se dirigió al coche en silencio. Sus manos sudaban al abrir la puerta del conductor y sacar la grabadora de su escondite. El aparato era pequeño y discreto, pero en sus manos pesaba como una bomba a punto de explotar. Cerró la puerta con cuidado, volvió al dormitorio y, con el pulso acelerado, presionó el botón para escuchar las grabaciones. Los primeros minutos fueron solo ruidos del motor y música baja de fondo. Por un momento, pensó que quizás había exagerado, que tal vez Martín simplemente estaba lidiando con algo que no tenía nada que ver con ella. Pero entonces, la voz de su esposo rompió el silencio. «No te preocupes, Camila, todo saldrá como planeamos». Lucía no sospecha nada. El aire se le escapó de los pulmones como un golpe seco. Sintió que su estómago se encogía y un sudor frío recorría su espalda. El nombre de esa mujer resonó en su cabeza como una campanada funesta. Martín estaba con otra. Pero eso no fue lo peor. Lo que escuchó después la dejó helada. «Lo haremos en unos días», decía Martín con tono frío. «En cuanto Lucía desaparezca, todo el dinero será nuestro. No habrá margen de error». El mundo de Lucía se derrumbó en ese instante. La traición no era solo un engaño amoroso, era un plan meticulosamente diseñado para matarla. El hombre al que había amado, con quien había compartido su vida, estaba planeando su muerte junto a otra mujer. El miedo la paralizó por un momento, pero pronto la adrenalina tomó su lugar. Sus manos dejaron de temblar y su mente se aclaró. No podía permitirse perder el control. La furia, la decepción y el terror se mezclaban dentro de ella, pero supo que actuar impulsivamente no era una opción. Si quería sobrevivir, tendría que jugar mejor que ellos. Apagó la grabadora y se quedó sentada en el borde de la cama, sintiendo como su corazón latía con fuerza desbocada. Ya no había espacio para dudas ni nostalgia. Estaba sola en esa batalla, pero no sería una víctima. Si ellos querían jugar, ella estaba más que lista para demostrarles que habían subestimado a la persona equivocada. Lucía permanecía inmóvil en la cama, sosteniendo la grabadora como si fuera una bomba. El eco de las palabras de Martín seguía retumbando en su mente, perforando cualquier rincón de esperanza que pudiera haberle quedado. En ese momento, entendió que su vida no solo estaba rota por una traición amorosa, sino que su propia existencia pendía de un hilo delgado y frágil. La persona en quien más confiaba planeaba matarla. Y no era una idea vaga o pasajera, era un plan calculado hasta el último detalle. Durante varios minutos, el miedo se apoderó de todo su cuerpo. El aire parecía pesar más, y su corazón latía con violencia dentro de su pecho. Sin embargo, no había tiempo para perderse en el pánico. La revelación que acababa de escuchar no le dejaba espacio para la debilidad. Necesitaba mantenerse en pie, pensar con claridad y decidir sus próximos pasos. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. Se levantó de la cama y fue hacia el baño. Cerró la puerta con suavidad y abrió el grifo del agua, dejando que el ruido tapara el sonido de sus sollozos ahogados. El dolor la atravesaba como un puñal, pero no podía darse el lujo de derrumbarse. Miró su reflejo en el espejo, su rostro estaba pálido, los ojos hinchados por el llanto silencioso. La mujer fuerte que había sido alguna vez parecía haberse desvanecido bajo el peso de la verdad. Pero incluso en medio de esa tormenta emocional, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. «No voy a dejar que me destruyan», susurró para sí misma, secándose las lágrimas con firmeza. No moriría como una víctima. Si Martín creía que podía jugar con su vida y salir impune, estaba muy equivocado. Guardó la grabadora en su bolsa y, con una calma que no sentía, volvió al dormitorio.
El silencio de la casa era casi insoportable, como si las paredes fueran cómplices de la traición que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Lucía respiró hondo y tomó su teléfono. Sabía que no podía enfrentarse a Martín sola. Necesitaba aliados. Y no podía confiar en cualquiera. Llamó a un hombre que había guardado hacía tiempo, un detective privado recomendado por una amiga en quien confiaba plenamente. Nunca pensó que necesitaría realmente esos servicios, pero ahora esa opción era su única salida. «Necesito que nos reunamos», le dijo al detective con voz firme, sin rastro del caos que llevaba dentro. «¿Es urgente?», preguntó él, notando la tensión en su tono. «Sí. Y cuanto antes, mejor». En cuestión de horas, se encontraron en un pequeño café lejos de su casa. Lucía le contó todo, la infidelidad, las grabaciones y el plan de envenenamiento. No omitió ningún detalle, por doloroso que fuera. El detective la escuchó con atención, tomando notas en silencio. Cuando terminó de hablar, él la miró con seriedad y dijo lo que ella ya sabía. «Esto es más grave de lo que parece. Necesitamos pruebas adicionales para que puedas protegerte y atraparlos legalmente». Lucía asintió sin dudar. Sabía que no bastaba con confrontar a Martín con las grabaciones. Él podría negarlo, manipular la situación y, si no actuaba con cuidado, ella podría quedar atrapada en su red de mentiras. Necesitaba reunir pruebas irrefutables y preparar una estrategia sólida antes de dar el siguiente paso. Durante los días siguientes, Lucía fingió que todo seguía igual. Sonreía en la mesa del desayuno, conversaba sobre cosas triviales y continuaba con su rutina habitual. Cada momento al lado de Martín era un tormento silencioso. Sabía que detrás de su sonrisa encantadora se escondía un asesino, y cada vez que él la tocaba, sentía como su piel se erizaba de rechazo. Pero tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Si él sospechaba que ella sabía algo, todo podría desmoronarse antes de tiempo. Mientras tanto, el detective trabajaba incansablemente. Cada movimiento de Martín era vigilado, llamadas telefónicas, encuentros con Camila, transferencias sospechosas en sus cuentas bancarias. Lucía no dejaba escapar ningún detalle. Tenía que asegurarse de que, cuando llegara el momento de actuar, no hubiera ningún resquicio por el que Martín pudiera escapar. Las noches eran las peores. Dormir al lado de Martín era como dormir junto a un lobo disfrazado de cordero. A veces lo escuchaba murmurar en sueños, y cada palabra suya se le clavaba como una espina en la mente. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que decidiera ejecutar el plan? ¿Cuántas noches más tendría que soportar esa pesadilla silenciosa? Sin embargo, a cada día que pasaba, Lucía se sentía más fuerte. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado por algo más poderoso, la determinación de sobrevivir. Sabía que la victoria no sería solo salir viva de aquella situación, sino recuperar su vida, su dignidad y su libertad. Un día, el detective le entregó un informe detallado. Las pruebas eran más de lo que ella esperaba, mensajes de texto explícitos entre Martín y Camila donde planeaban su muerte, transferencias a cuentas secretas, reservas de vuelos hacia otro país. Todo estaba listo para que ellos se marcharan juntos en cuanto ella desapareciera. Lucía sostuvo los documentos entre sus manos, sintiendo como una mezcla de furia y alivio la recorría. Ahora tenía todo lo que necesitaba para desmantelar la vida de Martín sin que él lo viera venir. Su tiempo se estaba acabando. Guardó las pruebas en una carpeta segura y llamó a su abogado. Había llegado el momento de preparar el terreno legal. Cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica, desde bloquear el acceso de Martín a sus cuentas hasta garantizar que todo estuviera listo para su arresto en el momento exacto. La paciencia era su mejor arma. Aquella noche, mientras cenaban en silencio, Lucía lo observó con atención. Martín parecía tranquilo, incluso satisfecho. Probablemente pensaba que su plan estaba por cumplirse sin complicaciones. Lucía sostuvo su mirada durante un segundo más de lo necesario, lo suficiente para que él frunciera el ceño.
¿Todo bien?, le preguntó Martín, con ese tono despreocupado que solía usar cuando quería ocultar algo. Claro, respondió ella con una sonrisa suave. Todo está en su lugar. Martín no sospechaba nada. Eso era lo que más le dolía a Lucía. Él la creía tan ingenua, tan fácil de manipular, que ni siquiera podía imaginar que ella estaba un paso por delante. Pero pronto lo descubriría. Y cuando llegara ese momento, no habría escapatoria. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras suaves en las paredes del dormitorio. Lucía abrió los ojos despacio, sintiendo el peso de otra noche sin descanso. A su lado, Martín dormía con la respiración tranquila, ajeno a la tormenta que crecía en su contra. Ella lo observó por un instante, tratando de entender cómo alguien podía dormir con tanta paz cuando tenía un corazón podrido. El hombre al que una vez amó ya no existía. En su lugar, solo quedaba un extraño que usaba su rostro y su voz. Lucía se levantó sin hacer ruido. Cada movimiento dentro de esa casa era un acto de supervivencia. Su rutina seguía siendo la misma: preparar el desayuno, hablar de cosas triviales, compartir la mesa como si aún fueran la pareja que habían fingido ser durante años. Pero bajo esa apariencia de normalidad, su mente no descansaba. Cada sonrisa que le ofrecía era una mentira necesaria. Cada palabra que cruzaban era parte de un delicado juego de engaño. Martín, sin sospechar nada, se comportaba con esa misma confianza arrogante que tanto lo había definido. Se iba por las noches, regresaba tarde y no daba explicaciones. Lucía lo dejaba hacer, alimentando su falsa sensación de control. Sabía que su marido creía tener el dominio total de la situación, pero ella se limitaba a observarlo desde las sombras, como un cazador paciente que espera el momento perfecto para atacar. Cada día que pasaba, la red que había tejido a su alrededor se hacía más fuerte. Durante ese tiempo, las pruebas que el detective recolectaba se acumulaban. Cada llamada con Camila, cada transferencia sospechosa, cada mensaje en el que detallaban cómo Lucía dejaría de existir. No era solo traición, era una ejecución meticulosamente planeada. Martín quería verla desaparecer sin levantar sospechas, como si su vida fuera un obstáculo que se pudiera borrar con un solo movimiento. Sin embargo, ella había decidido que no sería una pieza pasiva en ese juego. Lo haría caer sin que él lo viera venir. Las conversaciones con su abogado también avanzaban con precisión. Cada cuenta bancaria fue cuidadosamente monitoreada, cada propiedad blindada legalmente para que Martín no pudiera tocar un solo centavo. Lucía había diseñado un sistema tan hermético como la misma trampa que su esposo planeaba para ella. Cualquier movimiento financiero que intentara hacer quedaría registrado, y cuando la verdad saliera a la luz, él no tendría a dónde escapar. El proceso de divorcio estaba listo para ser presentado en el momento exacto, sincronizado con su caída. Mientras tanto, Martín seguía ignorando lo que se avecinaba. Lucía aprendió a convivir con su presencia como quien convive con una amenaza invisible. Cada día a su lado era un acto de resistencia emocional. Dormir bajo el mismo techo que él se volvió una prueba constante de su autocontrol. A veces lo miraba desde la distancia, preguntándose en qué momento se había perdido todo. No había rencor en su mirada, solo una determinación silenciosa de hacer justicia. Una noche, mientras cenaban en la misma mesa que había sido testigo de tantos momentos felices en el pasado, Lucía observó cómo Martín servía 2 copas de vino, despreocupado. Con esa confianza fría que lo hacía sentir intocable. La conversación fue breve, casi superficial. Él se limitó a preguntar por su día, sin darse cuenta de que cada palabra que cruzaban era parte de una danza cuidadosamente coreografiada. Lucía respondió con una sonrisa tranquila, como si todo siguiera igual, como si no hubiera escuchado las grabaciones donde él planeaba su muerte. Cuando Martín salió para otra de sus reuniones, Lucía permaneció inmóvil en el salón, mirando la puerta cerrarse detrás de él. Esa sensación de vacío que la había acompañado en las últimas semanas comenzaba a transformarse en una calma peligrosa.
El final estaba cerca, y con cada paso que daba, sentía cómo recuperaba el control sobre su vida. Volvió a su habitación y revisó los documentos que había preparado con su abogado. Las pruebas estaban listas, las propiedades aseguradas, las cuentas bloqueadas. Nada había quedado al azar. Si Martín intentaba mover una ficha fuera de lugar, todo se vendría abajo para él en cuestión de horas. Lucía se había asegurado de cerrar todas las puertas que él creía tener abiertas. A la mañana siguiente, mientras él tomaba su café, le dedicó una mirada breve pero penetrante. No había odio en sus ojos, solo esa serenidad calculada que precede a una tormenta. Martín, ajeno a todo, le devolvió la mirada con esa sonrisa cínica que tanto la había herido en el pasado. ¿Qué piensas?, le preguntó él, como si fuera una pregunta inocente. En que pronto todo cambiará, respondió Lucía sin apartar la vista. Él soltó una carcajada ligera, sin saber que en esa misma frase había una verdad que lo condenaría. Mientras él se hundía más en su arrogancia, ella se preparaba para darle el golpe final. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado, como si la misma naturaleza anticipara la tormenta que estaba por desatarse. Lucía se levantó temprano, sentía cada músculo tenso, como si su cuerpo ya supiera que las piezas estaban a punto de encajar. Durante semanas había esperado este momento, armando meticulosamente cada parte de su plan. Ahora, todo lo que necesitaba eran las últimas pruebas que confirmarían, sin dejar lugar a dudas, la traición y la conspiración de Martín. El detective llegó a su casa poco después del mediodía. Lucía lo recibió en la cocina, donde preparó café con manos firmes, aunque su interior fuera un torbellino. No podía mostrar ninguna señal de nerviosismo, ni siquiera ante quien había sido su aliado más cercano en esta guerra silenciosa. Sentarse a revisar ese informe era como abrir una puerta que, una vez cruzada, no tendría vuelta atrás. El detective colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, llena de mensajes impresos, registros de llamadas y extractos bancarios. Lucía recorrió las páginas lentamente, sintiendo cómo cada línea confirmaba lo que ya sabía, pero también revelaba cosas que ni siquiera había imaginado. Martín no solo estaba listo para envenenarla, tenía boletos de avión reservados para huir con Camila el día siguiente a su muerte. Las cuentas conjuntas que compartían habían sido drenadas con transferencias pequeñas y frecuentes, dirigidas a bancos en el extranjero. Todo estaba planeado para que, cuando ella muriera, él pudiera desaparecer sin dejar rastro. El golpe final llegó al encontrar los mensajes más recientes. En ellos, Martín y Camila discutían la dosis exacta del veneno, asegurándose de que no quedaran rastros en su cuerpo. Cada palabra en esas conversaciones era un recordatorio brutal de la frialdad con la que habían planeado todo. Para ellos, Lucía no era más que un obstáculo que debía eliminarse, un trámite necesario para comenzar su nueva vida. Cerró la carpeta despacio, como si sellara la decisión que había tomado desde el momento en que escuchó aquella primera grabación. No había vuelta atrás. Lo que tenía en sus manos era suficiente para destruir a Martín y asegurarse de que él no pudiera escapar de la justicia. La ira burbujeaba bajo la superficie de su calma exterior, pero sabía que no podía permitirse actuar con precipitación. La paciencia había sido su mejor aliada hasta ahora, y no la perdería en el último momento. «Está todo aquí», dijo el detective, rompiendo el silencio mientras tomaba un sorbo de su café. Lucía asintió en silencio. El peso de la verdad era casi insoportable, pero también le daba una sensación de control que no había sentido en meses. «Haz tu trabajo. Quiero que todo esté listo para el arresto», respondió, con la voz firme de quien ya no teme nada. El detective le dedicó una mirada respetuosa antes de levantarse y salir por la puerta. El destino de Martín ya estaba sellado, aunque él aún no lo supiera. Cuando la casa quedó en silencio de nuevo, Lucía permaneció sentada, mirando la carpeta como si ésta contuviera los restos de su antigua vida. Todo lo que había creído sobre el amor, la confianza y el matrimonio se encontraba ahora reducido a un puñado de documentos que probaban su traición.
Sin embargo, no había tristeza en ella, solo determinación. Aquel hombre había intentado destruirla, pero ella había decidido sobrevivir. Y no solo eso, saldría de esta situación más fuerte que nunca. Martín llegó a casa temprano esa noche, algo poco habitual en él. Parecía relajado, incluso de buen humor, como si la tranquilidad de saber que su plan estaba en marcha le hubiera quitado un peso de encima. Le ofreció una sonrisa casual al entrar en la cocina, y Lucía se la devolvió sin dudar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, como si fueran una pareja normal. Bien. Hice algunas cosas pendientes, respondió ella, escondiendo con maestría la verdad tras sus palabras. Cada gesto suyo estaba medido al milímetro, cualquier error podía delatarla antes de tiempo. Martín se acercó y la abrazó por la espalda. Lucía contuvo el impulso de apartarse. Sentir sus manos sobre su piel le provocaba náuseas, pero tenía que soportarlo un poco más. El juego estaba a punto de terminar y ella sería la que se llevaría la victoria. Pronto todo cambiará, murmuró Martín cerca de su oído, como si quisiera insinuar algo que ella no debía saber. Lucía cerró los ojos por un segundo, sabiendo que cada palabra suya era una mentira. Sonrió para sí misma. Él no tenía idea de que su destino ya estaba decidido. Esa noche, después de que Martín se quedara dormido, Lucía se levantó de la cama y caminó hacia el salón. El silencio de la casa la envolvía, pero esta vez no se sentía como una carga. Era una calma que anunciaba el final de una tormenta. La carpeta con las pruebas seguía sobre la mesa, junto a los documentos del abogado que aseguraban su patrimonio. Con la luz tenue de la lámpara, revisó cada detalle una última vez. Todo estaba listo. No habría errores. Regresó al dormitorio y se acostó junto a Martín, quien dormía plácidamente, como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Por un momento, lo observó en la penumbra, preguntándose cómo alguien podía ocultar tanta oscuridad detrás de una fachada tan ordinaria. Pero no importaba ya. En pocas horas, él conocería la verdadera cara de la derrota. Lucía cerró los ojos con una paz que no había sentido en meses. El momento que había esperado con tanta paciencia estaba por llegar, y cuando amaneciera, todo terminaría. El amanecer trajo consigo una sensación de anticipación que Lucía no podía ignorar. El aire parecía más pesado, cargado de un presagio que solo ella podía descifrar. Martín seguía actuando como si el futuro le perteneciera, mientras los hilos invisibles de la trampa se cerraban lentamente a su alrededor. Era cuestión de horas. Pronto, todo lo que él había construido sobre mentiras y traición se desmoronaría como un castillo de arena bajo la marea. Lucía había calculado cada detalle. El abogado le había asegurado que, en cuanto presentara la demanda de divorcio, Martín perdería acceso a cualquier propiedad y cuenta bancaria. Todo lo que él esperaba robar desaparecería ante sus ojos en un solo movimiento. Era un golpe diseñado para ser limpio y letal, un castigo tan devastador como el que él había planeado para ella. Durante el desayuno, Martín se mostró más relajado que nunca. Tomaba el café como si tuviera todo bajo control, lanzando comentarios triviales que Lucía respondía con la misma naturalidad ensayada. Cada sonrisa suya era una máscara perfecta. Sabía que tenía que mantener la fachada hasta el último segundo, dejar que él siguiera creyendo que estaba un paso por delante. ¿Sabes? Creo que deberíamos irnos de viaje pronto, dijo Martín, mientras removía su taza lentamente. Lucía lo miró sin parpadear, escondiendo cualquier rastro de ironía. ¿Tú crees?, respondió con tono casual, sabiendo que él ya había planeado irse sin ella. Martín sonrió, pero en sus ojos había algo más, esa chispa de arrogancia que tanto lo definía. Él creía que la victoria estaba al alcance de su mano. Pero, sin saberlo, su juego estaba a punto de terminar. Al terminar de desayunar, Lucía fingió que tenía algunas cosas que hacer fuera de casa. Martín se despidió con un beso en la mejilla, creyendo que todo seguía bajo su control. Ella salió con calma,
pero su corazón latía con fuerza. No había margen para los errores. Cada movimiento tenía que ser exacto, como una coreografía mortal. El abogado y el detective ya estaban esperándola en una oficina cercana. Firmar los documentos fue un acto simbólico, una sentencia sellada con tinta. La demanda de divorcio, junto con las pruebas del intento de homicidio, estaban listas para ser entregadas a la policía. Solo quedaba esperar el momento adecuado para coordinar la detención. Lucía se aseguró de que los agentes estuvieran listos esa misma noche. No habrá lugar a donde correr, le aseguró su abogado, guardando los papeles en su maletín. Lucía asintió sin decir nada. Las palabras eran innecesarias. Sabía que el día de Martín estaba llegando a su fin y no habría nada que pudiera hacer para evitarlo. De regreso en casa, encontró a Martín organizando unos documentos en su despacho. Su expresión era despreocupada, casi feliz. Esa falsa serenidad era la prueba más clara de su confianza ciega. No tenía idea de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desmoronarse. «Hoy cenemos en casa», sugirió él, con una sonrisa que trataba de ser afectuosa. Lucía lo miró unos segundos, calculando cada palabra antes de responder. «Me parece perfecto. Será una noche especial». Martín le devolvió la sonrisa, satisfecho. Pensaba que el final estaba cerca, pero no del modo en que él lo había imaginado. Mientras Lucía preparaba la mesa, sintió una extraña calma apoderarse de ella. Todo estaba en su sitio. Había esperado este momento durante semanas, aguantando cada mentira, cada caricia forzada, cada palabra envenenada. Y ahora, en esa misma mesa que tantas veces había compartido con él, le daría la lección definitiva. Puso 2 copas y una botella de vino en el centro. El escenario estaba listo. Solo faltaba que Martín tomara su lugar en esta última escena. Cuando él se sentó frente a ella, todo parecía normal, como si fueran una pareja cualquiera compartiendo una velada tranquila. Pero en los ojos de Lucía brillaba una determinación fría, como el filo de una daga escondida. «Por nosotros», dijo Martín, levantando la copa en un brindis falso. Lucía levantó la suya sin apartar la mirada. Bebió un sorbo lento, saboreando la ironía de ese momento. Entonces, con una calma aterradora, colocó en el centro de la mesa las grabaciones y los documentos bancarios que lo incriminaban. La sonrisa de Martín desapareció al instante. Su rostro se volvió blanco, como si acabara de ver un fantasma. «¿Qué es esto?», preguntó, tratando de mantener la compostura, aunque su voz comenzaba a quebrarse. «Es el final, Martín», respondió Lucía, sin levantar la voz. No había rabia en sus palabras, solo certeza. Él intentó disimular, buscando excusas desesperadas, pero cada mentira que balbuceaba se estrellaba contra la realidad de las pruebas frente a él. Lucía lo dejó hablar, sabiendo que ya no importaba lo que dijera. Todo estaba decidido. «¿Pensaste que nunca lo descubriría?», dijo ella, inclinándose hacia él. Por primera vez en meses, sintió que tenía el control. «Planeaste matarme. Querías mi dinero, mi vida. Pero cometiste el peor error posible». Martín trató de levantarse, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta de la casa se abrió de golpe. 2 policías entraron con rapidez, apuntándolo sin darle tiempo a reaccionar. «Martín Jiménez queda detenido por conspiración para cometer homicidio y fraude», dijo uno de los agentes mientras lo esposaban. Martín gritó, luchando inútilmente mientras lo arrastraban fuera de la casa. Lucía se quedó de pie, observando con una serenidad que parecía inquebrantable. No había placer en su mirada, solo la calma de quien sabe que la justicia finalmente ha llegado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio llenó la casa como una brisa fresca después de la tormenta. Lucía respiró hondo, sintiendo como cada pedazo de dolor comenzaba a disiparse. Había terminado.
La noche había caído completamente, y en el silencio que envolvía la casa solo se escuchaban los pasos de Lucía moviéndose por el salón con una tranquilidad peligrosa. Todo estaba listo para el momento decisivo. Los días de espera, el miedo acumulado, las noches fingiendo amor al lado de un hombre que planeaba matarla, llegaban finalmente a su fin. Esta vez, sería ella quien tuviera la última palabra. Martín llegó a casa unos minutos después, con su habitual aire de seguridad. Abrió la puerta como si todavía creyera que el mundo estaba a sus pies, ajeno a la verdad que lo esperaba al otro lado. Cuando entró y vio la mesa preparada con el vino y las 2 copas, le dedicó a Lucía una sonrisa que parecía sugerir que él era el dueño del momento. Ella se la devolvió con la misma calma con la que un verdugo mira a su prisionero antes de ejecutar la sentencia. ¿Qué celebramos hoy?, preguntó Martín, sentándose frente a ella y sirviendo vino en ambas copas, como si todo estuviera bajo su control. Lucía lo observó en silencio, sin perder su compostura. Había ensayado este momento tantas veces en su mente que cada movimiento fluía con la naturalidad de una coreografía perfecta. Celebremos que ya no habrá más secretos entre nosotros, respondió, levantando la copa y rozando suavemente la suya. Martín bebió sin sospechar nada, complacido con la ilusión de que la victoria estaba cerca. Pero en sus ojos no encontró rastro de miedo ni sumisión. Lo que vio fue algo que nunca había esperado, determinación absoluta. ¿Qué pasa?, preguntó con un tono despreocupado, aunque su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Lucía dejó la copa sobre la mesa con cuidado. Entonces, de forma casi ceremonial, sacó una carpeta y la colocó frente a él. Al abrirla, los ojos de Martín se llenaron de terror. Eran las pruebas, las transacciones bancarias, los mensajes con Camila, las fechas exactas del plan de envenenamiento. Todo estaba allí, detallado con precisión irrefutable. Martín intentó recuperar la compostura, pero era evidente que su mente buscaba desesperadamente una salida que no existía. Esto no es lo que parece, Lucía. Yo puedo explicarlo, balbuceó, con una voz que intentaba sonar convincente, pero que apenas contenía el pánico. No hace falta que expliques nada, lo interrumpió ella con frialdad. Todo está más claro de lo que imaginaba. Tú querías matarme, robar mi dinero y desaparecer con Camila. Martín abrió la boca para protestar, pero Lucía levantó una mano, silenciándolo con un gesto firme. Pero cometiste un error, continuó, inclinándose hacia él. Me subestimaste. Creíste que nunca lo descubriría. Pensaste que podrías librarte de mí sin consecuencias. El rostro de Martín se transformó en una máscara de desesperación. Por primera vez, entendía que el control había cambiado de manos. La mujer que durante semanas había fingido ignorancia estaba allí, delante de él, con todo el poder en sus manos. ¿Qué quieres, Lucía?, preguntó al fin, intentando recuperar algo de control, aunque su voz temblaba ligeramente. No quiero nada de ti, respondió ella con una sonrisa serena. Solo que enfrentes lo que mereces. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la casa se abrió. 2 policías entraron rápidamente, como un trueno rompiendo la calma. La sorpresa en el rostro de Martín fue absoluta. Se puso de pie, pero los agentes lo sujetaron antes de que pudiera dar un paso más. Martín Jiménez queda bajo arresto por intento de homicidio y fraude, anunció uno de los oficiales, mientras le colocaban las esposas. Martín se debatía, lanzando gritos desesperados que rebotaban en las paredes del salón. Gritaba su inocencia, buscaba excusas, rogaba por tiempo. Pero ya no había lugar para las mentiras ni para el arrepentimiento. Su derrota estaba escrita. Lucía lo miró sin pestañear mientras lo arrastraban hacia la puerta. No había odio en sus ojos, solo una calma profunda, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. Martín, al verlo, entendió que la batalla estaba perdida. No había escape, no había vuelta atrás.
Lo que más lo destruía no era la prisión que lo esperaba, sino la certeza de que Lucía había ganado. Ella había sobrevivido, y él había caído en su propia trampa. Desde la puerta, Martín lanzó una última mirada desesperada hacia ella, como si aún esperara algún tipo de piedad. Pero Lucía mantuvo su mirada firme, serena, inquebrantable. «Adiós, Martín», dijo, en un tono tan suave como definitivo. La puerta se cerró tras él, y el eco de sus pasos y gritos desapareció en la noche. Por fin, el silencio envolvió la casa como una brisa ligera. Lucía se quedó inmóvil por un momento, sintiendo como cada fibra de su cuerpo se relajaba. Había terminado. El peso de la traición, del miedo y la incertidumbre, se desvanecía con cada respiración. Se dirigió hacia la ventana del salón y observó cómo la patrulla se alejaba por la calle oscura, llevándose con ella el último rastro de Martín. Ya no era prisionera de sus mentiras. Cada segundo que había pasado a su lado había sido una lección, cada lágrima derramada la había hecho más fuerte. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente libre. Esa noche, después de tanto tiempo, durmió profundamente. Las horas posteriores al arresto de Martín transcurrieron con una calma extraña para Lucía. El vacío que dejó su partida no era doloroso, sino liberador. Por primera vez en meses, el peso constante en su pecho había desaparecido, como si se hubiera quitado un grillete invisible. La casa, que durante tanto tiempo había sido una prisión emocional, ahora se sentía como un espacio abierto, lleno de posibilidades. La paz la abrazaba con una suavidad que no había conocido desde hacía años. Aún así, la historia no estaba completamente cerrada. Camila, la amante de Martín, seguía libre, pensando quizás que podría escapar de la caída de su cómplice. Lucía sabía que ella también sería alcanzada por las consecuencias, y no tendría que esperar mucho para verlo. Esa mañana, se levantó temprano y llamó a su abogado para confirmar que los procedimientos avanzaban como estaba previsto. Las demandas habían sido presentadas, las cuentas bloqueadas y las propiedades aseguradas. Martín no tendría acceso ni siquiera a una fracción del dinero que había intentado robar. Había perdido todo, su libertad, su fortuna y su futuro con Camila. El hombre que creía que podía jugar con la vida de Lucía estaba atrapado en una celda, viendo cómo el mundo que había intentado construir se desmoronaba ante sus ojos. Horas después, el detective la llamó con la noticia que tanto esperaba. Camila había sido detenida mientras intentaba huir hacia otro país con lo poco que le quedaba. Las autoridades la habían interceptado en el aeropuerto, guiadas por las pruebas que Lucía había recopilado. Su rostro, al ser arrestada, reflejaba la misma sorpresa que había tenido Martín al ser esposado en su propia casa. El abogado le explicó que el juicio contra ambos avanzaría sin complicaciones. Las pruebas eran demasiado claras, los mensajes demasiado explícitos. No había escapatoria para ninguno de los dos. Martín y Camila pasarían años en prisión, enfrentando las consecuencias de sus actos. Todo lo que habían planeado juntos se había convertido en cenizas, y la promesa de la vida perfecta que soñaban se había desvanecido para siempre. Lucía escuchó la noticia en silencio, sintiendo como la certeza de la justicia cerraba una herida que había sangrado por demasiado tiempo. No necesitaba más. No buscaba venganza, solo quería paz, y ahora la tenía. Lo que había comenzado como un infierno personal había terminado en la redención más completa, su vida ya no estaba definida por la traición, sino por la libertad que había recuperado. Cuando colgó la llamada, se quedó un momento en el salón, observando los pequeños cambios en su entorno. La luz que entraba por las ventanas parecía más brillante, como si todo lo que la rodeaba hubiera cambiado con ella. Había vendido varias de las cosas que compartía con Martín, deshaciéndose de cada objeto que pudiera recordarle los días oscuros. No necesitaba mirar atrás, lo único que importaba ahora era lo que tenía por delante. Esa misma tarde, firmó los papeles de divorcio. El matrimonio que alguna vez creyó que la haría feliz quedaba oficialmente terminado.
El abogado le entregó una copia del acuerdo, donde constaba que Martín no recibiría absolutamente nada. Lucía había ganado en todos los sentidos posibles. Él no solo había perdido su libertad, sino también el acceso a cualquier parte de la vida que habían compartido. Con los documentos firmados, Lucía sintió que el capítulo más doloroso de su vida había llegado a su fin. No necesitaba ver a Martín nunca más, ni escuchar su nombre. Él ahora pertenecía a un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Mientras él languidecía en la cárcel, Lucía comenzaba una nueva etapa, libre de mentiras y manipulaciones. El pueblo pronto se enteró de la caída de Martín. Los rumores sobre su arresto y el intento de asesinato corrieron rápidamente. Pero Lucía no prestó atención a los comentarios. Había vivido demasiado tiempo bajo la sombra del juicio ajeno. Ahora, lo único que le importaba era su propia opinión sobre sí misma. Por primera vez, se sentía en paz con la mujer que veía en el espejo. Esa noche, mientras el sol se escondía en el horizonte, Lucía salió a caminar por la playa cercana. El sonido del mar la envolvía, calmando cada rincón de su mente inquieta. Caminó descalza por la arena, sintiendo como el agua fría acariciaba sus pies. Cada ola que rompía en la orilla parecía llevarse un fragmento de su dolor, dejando espacio para algo nuevo, esperanza. Se detuvo un momento y miró hacia el horizonte. El cielo se teñía de colores cálidos, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. Lucía cerró los ojos, dejando que el viento jugara con su cabello, y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. Había sobrevivido al engaño, a la traición y al peligro, pero lo más importante, había aprendido a confiar en sí misma. Martín y Camila ya no tenían poder sobre su vida. Estaban atrapados en una prisión de la que no saldrían fácilmente, mientras Lucía caminaba libre por el mundo. Y esa era la mayor victoria de todas, haber recuperado su paz, su libertad y su capacidad de soñar sin miedo. Cuando abrió los ojos, una sonrisa suave se dibujó en sus labios. El mar seguía allí, inmutable y constante, como un reflejo de todo lo que había aprendido. La vida continuaba, y ella estaba lista para vivirla plenamente. Sin cadenas. Sin secretos. Sin miedo. Los días que siguieron se desplegaron con una suavidad inesperada, como si el tiempo quisiera recompensarla por todo lo que había soportado. La rutina de Lucía cambió lentamente, sin apuros, permitiéndole descubrir una nueva versión de sí misma. El vacío que había dejado Martín no fue doloroso ni opresivo. En su lugar, apareció un espacio abierto, listo para ser llenado con algo más genuino, más libre. Por fin tenía la oportunidad de diseñar su vida desde cero, sin sombras, sin engaños. Había vendido la casa donde compartieron su matrimonio, una decisión que sintió como un peso menos sobre los hombros. Cada rincón de aquel lugar guardaba demasiados recuerdos que ya no quería llevar consigo. El nuevo hogar que eligió era más pequeño pero acogedor, con grandes ventanales por donde entraba luz durante todo el día. Lo decoró a su gusto, sin opiniones ni compromisos, haciendo que cada detalle reflejara la tranquilidad que comenzaba a sentir en su interior. Al principio, se sorprendió de lo sencillo que fue adaptarse a su nueva vida. El silencio de la casa, que antes había sido insoportable, ahora la envolvía como un refugio. Empezó a disfrutar de las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, el sonido del viento entre los árboles, la sensación de volver a caminar sin prisas. Todo era diferente, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no llevaba dentro el peso de las expectativas rotas. Decidió retomar actividades que había dejado de lado por demasiado tiempo. Inscribirse en clases de pintura fue su primera elección, algo que siempre quiso hacer pero que había postergado durante años. En cada pincelada descubría una libertad que no había sentido antes, como si los colores sobre el lienzo fueran un reflejo de su alma recuperada. Pintar no era solo un pasatiempo, era una manera de reconectar consigo misma, de explorar quién era más allá de lo que había sido como esposa y víctima. Sus amigos, aquellos que siempre habían estado a su lado en silencio,
empezaron a visitarla más seguido. Al principio le costó volver a abrirse por completo, pero con cada conversación, con cada risa compartida, sentía como su corazón se hacía más ligero. Era un proceso lento pero seguro, un recordatorio constante de que la vida continuaba y que siempre había espacio para nuevas historias. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, se cruzó con viejos conocidos que la saludaban con calidez. Los murmullos sobre su divorcio y el arresto de Martín se habían desvanecido con el tiempo. Ahora, la gente la veía de otra manera, como una mujer que había atravesado el dolor y la traición, y que había salido del otro lado más fuerte. Nadie más la veía con lástima, al contrario, su historia se había convertido en un ejemplo de valentía y resiliencia. Sin embargo, lo más importante no fue la validación externa. El verdadero cambio ocurrió dentro de ella. Aprendió a escuchar su intuición, a confiar en su voz interna y a no depender nunca más de la aprobación de otros. La Lucía que había nacido de esas cenizas era una mujer que sabía lo que valía y que nunca más dejaría que alguien la hiciera dudar de sí misma. Las noches ya no eran una fuente de ansiedad. Ahora dormía profundamente, con la certeza de que cada día era una oportunidad nueva. No pensaba en Martín ni en Camila. Lo que había pasado estaba donde pertenecía, en el pasado. No había rencor en su corazón, solo la gratitud de haber sobrevivido y encontrado una nueva manera de vivir. Había aprendido que el perdón más importante era el que se daba a sí misma. Con el tiempo, también llegó la posibilidad de abrirse de nuevo al amor, aunque de una forma más madura y consciente. No tenía prisa ni expectativas irreales. Entendió que no necesitaba a nadie para ser completa, pero si alguna vez llegaba alguien con quien pudiera compartir su camino, lo haría desde un lugar de confianza y seguridad. Ahora sabía que el amor no se trata de sacrificarse ni de perderse en otro, sino de crecer juntos sin dejar de ser uno mismo. Una noche, mientras cenaba en la terraza de su nuevo hogar, el cielo se cubrió de estrellas. Lucía se permitió disfrutar del momento, sin pensar en el mañana ni en lo que había quedado atrás. Respiró hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones y su alma. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. El pasado ya no la perseguía. Martín y Camila eran solo nombres lejanos, figuras atrapadas en una historia que no tenía poder sobre su presente. Ella había ganado no por destruir a sus enemigos, sino por haberse reconstruido a sí misma. Y esa era la victoria más grande de todas. Esa noche, al cerrar los ojos, Lucía supo que no había vencido al miedo por completo, pero había aprendido a vivir sin dejarse dominar por él. La vida nunca sería perfecta, pero eso estaba bien. Había encontrado la fuerza en su vulnerabilidad y, sobre todo, había entendido que su mayor poder era ser fiel a sí misma. Y así, en la oscuridad tranquila de su habitación, Lucía sonrió en silencio, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Si esta historia te atrapó y te hizo sentir cada emoción junto a Lucía, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte te impactó más. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para no perderte más relatos llenos de misterio, drama y giros inesperados. Y gracias por acompañarnos hasta el final.